La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Te hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje... ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Vamos a compartir la palabra antes del tiempo de oración. Usted sabe que estos ayunos siempre tienen una fuerte carga de oración, porque es a través de ella que nosotros, ponemos a funcionar la fe. Amén. Tome su Biblia y acompáñeme a Mateo capítulo 27, por favor, 27. Quiero poner a consideración algo que el cristiano a veces inconscientemente puede vivir, puede estar viviendo, y que viene como una costumbre, viene de una costumbre de muchos años, de mucho tiempo, de practicar la religión mucho tiempo. Mateo 27, vamos a leer desde el versículo número 32, del 32 al 35 solamente, dice la palabra: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Amén. Leí este versículo, este pasaje, estos versículos, para conectarlo con algo. El mundo se conecta con Jesucristo una vez al año, porque en diciembre no se conecta con el Señor Jesús. No. El mundo se conecta con Jesucristo una vez al año, y es en el tiempo de lo que ellos llaman Semana Santa. ¿Y sabe para qué se conectan? Para recordar el sufrimiento, el dolor, la crucifixión del Señor Jesús. Muchos en este tiempo se sienten afectados por lo que le pasó al Señor Jesús, lo recuerdan. Muchos sueltan una lágrima, otros llegan a pensar que fue injusto lo que le pasó al Señor Jesucristo, pero se quedan allí. Le estoy diciendo lo que le pasa al mundo, lo que le pasa a la persona que no conoce el Evangelio. Pero lo más delicado es que corremos el riesgo, usted y yo como cristianos, de seguir haciendo lo mismo que hacíamos allá afuera. Muy pendientes de lo que le pasó al Señor Jesús, muy pendientes de su proceso de sufrimiento, muy pendientes. Y he conocido cristianos que sí, se lamentan y se sienten mal, acordándose de que el Señor Jesús padeció la cruz. Pero yo quiero esta mañana hacerle caer en cuenta que hay algo más importante que la cruz, más importante que el proceso de la cruz. Hay algo más importante, porque no nos podemos quedar en esto. Mire, el mundo juega con esto, pero el mundo no entiende lo que pasó en la cruz del Calvario, de tal manera que ellos allá afuera continúan viendo al Señor Jesucristo clavado en una cruz. Para ellos el centro de todo y la conclusión de todo es Jesucristo muerto en la cruz. Le repito, por eso la religión tradicional se tuvo que inventar un Dios diferente a aquel que ellos tienen como concepto, que está clavado en una cruz. Por eso se inventaron a María.
María es el Dios de la religión tradicional, porque a Jesucristo lo mantienen allá pegado a la cruz. Para los religiosos Jesucristo sigue muerto. Ese es el error que usted y yo no podemos aceptar. Ese es el error que usted y yo no podemos caer. Porque como creyentes, hermano, usted tiene que saber, oiga, sí, tremendo, difícil, doloroso, léalo, trate de analizarlo, nunca podrá llegar a entender la magnitud del sufrimiento de Jesús. Por más que usted lea la Biblia, por más que vea películas, usted y yo nunca podremos llegar al entendimiento del verdadero sufrimiento de nuestro Señor Jesús. No. Tal vez cuando estemos allá con Él en el cielo, Él nos lo va a explicar. Tendríamos que vivirlo para poder entender un poquito qué fue lo que sufrió el Señor Jesús. Pero le estoy diciendo, no se quede allí, no se quede como el mundano, no se quede como el religioso, no se quede en eso. Porque quedarse en la acción, en el proceso, hermano, es desconocer la importancia de ese sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la importancia del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el resultado de ese sacrificio? ¿Sí está escuchando lo que le digo? Entonces, tremendo sufrimiento, sí, tremendo. Pero es que si el Señor Jesús lo hizo, no es para que lo recordemos allá pegado en una cruz, para que lloremos por el sufrimiento. Mire, ¿sabe qué? Al Señor Jesús ya se le olvidó eso. Sí, al Señor Jesús ya se le olvidó eso. ¿Sabe por qué? Porque por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz y hoy está regocijado de ver una iglesia que cada día quiere acercarse a Él, conocerle a Él, serle fiel, obedecerle a Él. Eso es la mayor satisfacción para el Señor. Dele la gloria a Él. Dele la gloria al Señor Jesús. Él no puede dejar que la gente se olvide de ese sacrificio, no para que recuerden el momento doloroso, no. No para que se queden allí, ay, no. Y le repito, el peligro es no entender que lo mejor de todo está en el resultado de ese sacrificio. Y le voy a decir algo, hace muchos años, 2 o 3 décadas atrás, la iglesia cristiana estaba pegada, como el religioso, en un Cristo crucificado, en un Cristo muerto, en un Cristo sangriento, en un Cristo vencido. ¿Sabe por qué? Aunque no tenían conciencia de lo que estaban creyendo, aunque ellos no eran conscientes de que eso era lo que estaban creyendo, la iglesia de hace décadas hablaba de Cristo, pero exaltaba al diablo. Sí, como lo hace la religión tradicional. La religión tradicional, cuando nos muestra en un crucifijo grandote allá al Señor Jesús clavado, está exaltando al diablo y ellos no se dan cuenta, están ciegos. Y el cristianismo de hace algunas décadas, lo que hacía era precisamente eso. Se lo voy a mostrar con pruebas. El cristiano de hace años decía, por un lado, quiero dar un testimonio. Él decía eso, se usaban mucho los testimonios. Quiero dar un testimonio. Hermanos, Dios me les bendiga. Y todo el mundo, amén. ¿Y quién vive? Pues Cristo. Y a su nombre, pues la gloria. Bueno, quiero darles un testimonio. Yo en el mundo tuve mucho dinero y tenía muchas mujeres y bebía trago y la pasaba. Aunque no lo dijera, la gente decía, uy, este pasaba muy bueno. Conocí al Señor Jesús, lo conocí. Él me rescató del mundo y me trajo a vivir una vida para Él. Y todo el mundo, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero las buenas noticias que se quedaban ahí, porque de ahí en adelante entonces empezaba. Pero desde que llegué al Señor, ustedes saben, oiga, y hacían partícipe la iglesia de ese pensamiento que ellos tenían. Ustedes saben, hermano, que inmediatamente el diablo se le dio, todo el mundo, amén, 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 amén. Entonces, desde que yo llegué al Señor,
el diablo me quitó la familia. Y uno por ahí dice, gloria a Dios. ¿Cómo le va a dar gloria a Dios por eso? El diablo me quitó la economía, me dejó en la ruina, que me quedé sin un peso. Y el otro dice, gloria a Dios. ¿Cómo le va a dar gloria a Dios por eso? Y la demora fue que llegué al evangelio y a los 2 meses estaba enfermo. Y otro por ahí dice, gloria a Dios. ¿Cómo le va a dar gloria a Dios por eso? Y entonces el pobre tipo, lo que él contaba era que en el mundo vivió como rey. En el mundo todo lo tenía, en el mundo no le hacía falta nada, pero que ahora en el cristianismo es un pobre desdichado. Porque el diablo lo cogió, lo zamarrió, lo zarandeó, lo despelucó si tenía pelo. Le quitó hasta las uñas, hermano, pero gloria a Dios, dice él. Y aquí vamos. Desde que me convertí ha sido una lucha detrás de la otra, pero gloria a Dios. Entonces yo escuchaba eso y yo decía, oiga, el poderoso es el diablo. Claro, porque el diablo lo tuvo bien allá, cuando era un perdido. ¿O no? ¿Me sigue? Según lo que él contaba, el diablo lo tuvo bien allá afuera. Ay, tomaba trago, tenía mujeres, no le pasaba nada. No era el rey Pepinito. Disfrutaba, tuvo familia allá afuera, cuando pertenecía a la familia del diablo, regocijado. La demora fue que conoció al Señor y pum, ya, acabado. Y querían darle gloria a Dios, hermano, en medio de semejante antitestimonio, porque sin saberlo, hace algunas décadas, el mismo cristianismo evangélico tenía a Jesucristo allá, muerto y crucificado, y el que reinaba era el diablo, aún entre los cristianos, porque todo lo que le pasaba a los cristianos era el diablo. El diablo se me levantó. No, el diablo se enojó conmigo. El diablo, estoy sufriendo un ataque tremendo. Dios me dio un empleo, pero el diablo me lo quitó. ¿Luego qué? ¿El diablo es más poderoso que Dios, hola? ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? Yo quiero estar seguro que a usted se le fue esa mentalidad, que ya desapareció esa mentalidad de hace tantas décadas. Y ese era el testimonio, hermano, el antitestimonio. Y entonces estoy agarrado porque ya me tiene medio, pero no importa, yo voy para adelante y gloria a Dios. ¿Qué clase de Dios tenía Mire, yo pienso, ¿qué clase de Dios tenía la iglesia cristiana hace unas décadas, hermano? Que lo único que se daban eran testimonios donde el diablo era el que golpeaba, destruía, dañaba, y el Dios que se tenía en ese tiempo, nada. Solo sé que cuando me muera, después de que el diablo haga conmigo lo que quiera, entonces voy a ser salvo, y ahí sí, aleluya, gloria a Dios, y el aplauso. Y por eso es que yo llegué a escuchar cristianos y cristianas que decían estas palabras: yo hubiera preferido conocer al Señor y ser salvo unos días antes de morirme, porque esto del evangelio es muy duro. El precio que hay que pagar es muy duro. Pero porque, bueno, usted ya lo sabe, déjeme recordárselo, porque en ese tiempo, para la iglesia cristiana, la fe estaba puesta en un Dios muerto y en un Satanás vivo y lleno de ira y con poder. Y como la Biblia dice, de acuerdo a tu fe, ¿qué cosa? De acuerdo a tu fe será hecho, mas el justo por la fe vivirá. Y si estaba creyendo en el poder del diablo, ahí estaba, eso estaba creyendo, ahí está. Pero yo le voy a mostrar a usted, bueno, parte hoy y parte mañana, le voy a mostrar a usted el resultado de la cruz, el resultado del sufrimiento del Señor Jesucristo en esa cruz. Primero déjeme darle una noticia: el Señor Jesucristo no se quedó en la cruz. Usted no puede seguir aceptando, hermano, que alguien le venda el pensamiento de que Él sigue ahí clavado en la cruz. Así le gustaría al diablo que usted y yo lo percibiéramos, porque en la medida que el diablo se encuentra en una iglesia con una fe torcida, con una fe desenfocada de la verdad de la Biblia, ¿sabe qué? Hace lo que quiera con
con esa iglesia, con esos cristianos. El diablo juega con ellos. Se le convierte en el balón de fútbol. No, hermano, usted tiene que tener la verdad bíblica arraigada, afianzada en su espíritu. Amén. Entonces, y vamos a orar en base a esta verdad. Juan capítulo número 3, el Evangelio. Y empezamos a poner orden. Juan capítulo 3, versículo 16 y 17. Juan 3, 16, porque de tal manera fue tanto el amor de Dios por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Empiece a pensar en esto. La Biblia no dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea entre en un proceso de sufrimiento, quebrantamiento, donde el diablo lo despoje de todo lo material, porque el dinero es pecado, porque la familia y la felicidad es del diablo. No dice eso. La palabra salvación significa, encierra dentro de esa palabra, encierra sanidad, libertad, paz, prosperidad, todo. Dentro de la salvación está el paquete que el ser humano necesita para vivir bien en esta tierra, antes de pasar a morar eternamente con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces está diciendo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Los cristianos de ese tiempo daban la sensación de que los hubieran sacado de la felicidad, que los hubieran sacado del paraíso y los hubieran metido en una condenación. Escúcheme, que los hubieran metido en un campo de trabajos forzados, que el evangelio para muchos de ellos fue como una prisión donde tenían que trabajar forzadamente. Yo me negué a eso, hermano. Escúcheme, yo me negué a eso. Yo dije, yo no puedo creer lo que estoy escuchando. Y no lo voy a creer porque yo lo que veo en la Biblia es otra cosa. Escuche, yo viví una vida tan desordenada y alguien podría decir que tan feliz. Músico, imagínese, que para el músico el dinero, la droga, las mujeres están ahí. Escoja de lo que quiera. En las celebraciones paganas de los mafiosos, dejaban afuera todos los empleados, y reunían solamente los invitados en un lugar y los músicos. Y escoja de donde quiera. Y que yo vaya a llegar a la vida cristiana a encontrarme, hermano, que Dios me iba a dar una vida peor de la que viví. Yo nunca pude creer eso. Y Dios nunca me la dio. Escúcheme, Dios nunca me dio una vida peor de la que vivía. Por el contrario, hermano, yo sentí que se me cayeron pesos de encima. Yo digo lo que dijo José: el Dios de los cielos me sacó del arduo trabajo de mi casa y me puso a vivir unas vacaciones perpetuas. Hermano, más deleitoso que vivir en Cristo no hay. Más deleitoso que estar en el Señor no existe. Por más que así hayan manejado cosas, no, hermano. Y algo, hermano, que usted tiene que entender. Yo venía de una familia con una mentalidad de pobreza, no que manejáramos poco dinero, no, teníamos mucho dinero, pero la mentalidad era de pobreza. Y yo le pedí al Señor salir de esa mentalidad de pobreza. Así que fui el primero que tuve una casa bonita, bien hecha, lujosa, de toda mi familia, y soy el 10º de 11 hijos. Porque yo entendí, escúcheme, en el Señor tengo que vivir mejor de lo que vivía allá afuera. Porque Él lo dice, no es un orgullo. No es que ahora el cristiano se vuelva loco y empiece a forzar a Dios a que le dé cosas que de pronto todavía no es capaz de administrar, no.
sino que la verdad es que Él nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, a su luz admirable. ¿Dónde se vive mejor, en las tinieblas o en la luz? ¿Y dónde se tienen mejores cosas, en las tinieblas o en la luz? ¿Y dónde se disfruta más, en las tinieblas o en la luz? Ah, eso es. Así que el Señor no nos trajo a sufrir. No, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y las iglesias en ese tiempo parecían como que estuvieran en condenación. Los cristianos amargados eran conocidos como amargados. Los cristianos pobres, hermano. No había cristiano que no tuviera problemas de separación con su familia. Se le iban los hijos, se le iban la esposa, el esposo, dependiendo cómo había sido la situación. Pobres, hermano, tenían un trabajo y les decían que era del diablo, que se apartara de ahí, que renunciara. Y entonces, ¿sabe qué? Muy rápidamente el tipo tenía que estar por ahí mendigando, el tipo o la mujer tenía que estar dejándole los hijos a la mamá. Y entonces los impíos señalaban a los cristianos y decían, mire, así se pone todo el que se va para una iglesia cristiana. Y el diablo feliz, hermano, el diablo contento. Porque pensábamos que el Señor Jesucristo había aparecido a nuestra vida para castigo. Hermano, ¿y usted por qué está así? No, hermano, pagando el precio. ¿Cómo así? Sí, hermano, uno entra al evangelio y uno, es duro, esto es duro. Las cosas se ponen difíciles, el diablo se le levanta a uno y esa confesión era una verdad en la vida de él. No puede ser una verdad en tu vida. El Señor vino a salvarnos de la ruina, de la enfermedad, de la desgracia, de la maldición. Escucha esto que es básico en la fe del cristiano. Nosotros estábamos sufriendo allá afuera como consecuencia del pecado. El pecado en la humanidad atrajo la desgracia, la maldición, la enfermedad, la ruina. ¿Quién está entendiendo eso? El pecado en el ser humano hizo que el diablo tuviera toda autoridad para empezar a destruirle el hogar, a destruir su mente, locura, con toda esa cantidad de cosas, a destruir su familia, a destruir su economía, a destruir su salud, todo. Llegamos a la vida cristiana, llegamos a los pies del Señor Jesús, llegamos al conocimiento de Cristo. Y mire esta incoherencia que se manejaba en ese tiempo, mire esta incoherencia. Nos predicaban, el Señor Jesús llevó tus pecados en la cruz. ¿Sí le predicaban eso o no? ¿Le predicaron eso o no? Ah, como escucho pocas respuestas. Póngale cuidado. Escuche, si la enfermedad, la ruina, la desgracia, la escasez, la destrucción de familia, locuras y todo eso, vinieron al ser humano como consecuencia del pecado, ¿qué tiene que pasar si alguien te quita ese pecado de encima? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? A ver, bueno, déjeme, se lo explico de esta manera. Si alguien le trajo un cajón a usted y le dijo, guárdeme esto aquí en su casa, y en ese cajón hay un animal muerto, la consecuencia de ese animal muerto dentro de tu casa, ¿qué es? Hedor, ¿sí o no? Mal olor. Si alguien viene y te dice, te voy a quitar ese cajón de aquí, y se lleva el cajón, ¿qué se va con el cajón? Ah, pues el olor del pecado es la desgracia, la enfermedad, la ruina, la miseria. ¿Está entendiendo? Pero se le hizo creer a la iglesia, por un lado, el Señor Jesús llevó nuestros pecados en la cruz. El Señor Jesús cargó con nuestras culpas, Él pagó por el precio de nuestro pecado. Y nosotros, amén, amén, amén. Pero prepárese porque el diablo viene. ¿Cómo así? No entiendo. Yo le decía, no entiendo, explíqueme. ¿Cómo así? No hay coherencia en lo que usted está diciendo. Ay, hermano Héctor, tranquilo, siéntese, escuche la prédica, créale al predicador. No, yo le creo a la Biblia. Entonces siempre fue, usted se debe imaginar,
Siempre fue como un tira y afloje. No, pastor, yo no entiendo eso así. Pero ¿cómo que no, hermano? Si es que el diablo es diablo. Sí, por eso, pero Dios es Dios. No, yo no sé si usted entendió. Hermano, con un diablo grandote y un Dios chiquitico. Y no, qué pena. Conmigo es diferente. Yo tengo un Dios grandotote y un diablo chirriquitico. Si me quitaron el pecado, dale la gloria a Dios si se la vas a dar. Dale la gloria al Señor. Oiga, si el Señor Jesucristo, que es verdad, diga conmigo, es verdad. Si el Señor Jesucristo me quitó el pecado de encima, con el pecado se fue el mal olor del pecado, que es la ruina, la miseria, la enfermedad, la desgracia, la destrucción de familia, la locura, todo. ¿Cuánto se fue? Todo. Todo. Entonces, ¿por qué me siguen diciendo, tenga cuidado porque el diablo? Pues sí, si sigo pecando soy un sinvergüenza y le voy a abrir la puerta al diablo y me va a dar con todo. Pero sí, sinceramente yo quiero agradar a Dios y estoy todos los días de mi vida diciéndole, Señor, haz conmigo lo que quieras, cámbiame, Señor, transfórmame. Yo sé que la transformación no es mía, es Dios el que la trae. Entonces, ¿por qué voy a estar temblando de que ahora el diablo se levanta, ahora el diablo se enoja, qué le irá a pasar? No, hermano, no. Yo entendí, hermano, yo entendí que el día que el Señor Jesucristo limpió mis pecados con su sangre en la cruz del Calvario, se tiene que ir las consecuencias de ese pecado, se van. Y si la Biblia no lo dijera, pero la Biblia dice, mire lo que le acabo de leer. Ahora, una de las consecuencias y lo que estamos viendo mucho más ahora en día, aún entre la iglesia, una de las consecuencias del pecado, ¿sabe qué es? Los problemas del sistema nervioso. Han declarado que la enfermedad de este siglo en que estamos es la depresión. Por allá en Canadá, en los Estados Unidos, dijeron que esa era la enfermedad de este siglo, que era cuando el yo no sé cuánto % iba a vivir en esa depresión, y explican ellos que por el ir y venir, que por el mundo tan acelerado, por todo lo que ellos explican. Y muchos cristianos, escúcheme, se han resignado a eso y le llaman normal, así le llaman. Muchos cristianos a la angustia, a la ansiedad, a la depresión, a la desesperación, le llaman, no, es que es normal. Es que es normal. ¿Cómo va a ser normal, hermano? Si esa es una consecuencia del pecado. Escuche, póngale cuidado, si usted no lo sabía, y por eso yo insisto tanto en los procesos de sanidad interior. La depresión nerviosa, los ataques de pánico, vienen como consecuencia de un alma que siente culpabilidad. Óigame, culpabilidad, por eso viene al ser humano la depresión nerviosa, la angustia, esa desesperación, esa percepción de muerte, viene porque el alma tiene una convicción de ser culpable de algo, culpable. Y entonces la misma alma, al sentirse culpable, ¿sabe qué pasa? Empieza a esperar castigo. Empieza a esperar castigo. Tiene temor, no puede dormir tranquilo. No, porque dice, ¿será que sí puedo dormir? Y si me duermo y me llega encima algo. Porque claro, hermano, el que sabe que la debe, sabe que lo andan buscando para cobrárselas. ¿Sí está entendiendo o no? Pero ¿sabe qué dice el Señor? Para nosotros los cristianos, ¿no? ¿Sabe qué dice el Señor? Romanos, capítulo número 5. Y entonces yo escuchaba que el pastor decía, vamos a orar por la hermana, que es que el diablo la está atacando con unas crisis de depresión, de angustia. La hermana no tiene sosiego, ese es el diablo, ese es el diablo. Entonces vamos a orar por... Volvía yo a decir, a la mejor manera de Lucía, no entiendo, ¿cómo así? Porque es que mire lo que dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe ¿en quién?
¿Y en quién más? Y en su sangre. ¿Ah? ¿Hay que tener fe en la sangre de Cristo? Lea esto y ahora se lo muestro. Justificados, pues, yo estoy justificado. Escúcheme, mi culpa fue justificada, fue perdonada. Todo lo que yo hice allá afuera, oiga, todo lo que yo hice allá afuera y los errores que cometa aquí adentro, lo que no haga con intención, con premeditación, están perdonados, justificados. Me limpió el Señor, me limpió, me dejó limpiecito. Si usted siente que su alma no cree en eso, usted está contaminado, usted está contaminada de la percepción religiosa de un Cristo muerto, de un Dios inservible. Eso es lo que ellos tienen como percepción. Por eso necesitan acudir a tanto santo y a tanta virgen. Porque el Redentor no les sirvió, se quedó allá pegado, está muerto. Y el cristiano, cuando no entiende algo tan poderoso como esto, justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Cómo vamos a estar depresivos los hijos y las hijas de Dios? Si a causa de que ya fuimos perdonados en nuestros pecados y justificados en nuestra culpa, estamos en paz para con Dios. Deberíamos tener paz en todo momento. No me entendió. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, al romper el pecado, al destruir el pecado, al llevar el pecado en la cruz, también destruyó la consecuencia del pecado llamada ansiedad, angustia, desesperación, depresión, temor, miedo a la muerte. Eso también lo llevó en la cruz del Calvario y lo destruyó. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa hizo? Lo destruyó. ¿Por qué entonces el cristiano tendría que aceptar alguna desestabilidad en su sistema nervioso? ¿Por qué tendríamos que aceptar que por el hermanito hay que orar? Porque es que el diablo lo está atacando. Oremos porque es que a la hermanita el diablo la ataca mucho con depresión nerviosa y entonces oremos para que el diablo la suelte. Pues deje de pecar, hermanita, deje la amargura, deje de odiar, porque por eso es que el diablo la tiene así. Porque si usted estuviera bien con Dios, con los hombres y con usted misma, con usted mismo, si no se inculpara, si no tuviera sentimientos de culpa en su corazón, usted cree que la sangre de Cristo la justificó, que la sangre de Cristo lo justificó y no estaría así. Que ese es otro problema, ¿no? Entonces Romanos capítulo 3, para que usted se dé cuenta que hay que confiar en la sangre de Cristo, hay que tener fe en Cristo y en su sangre, ¿sí o no? Dice, versículo 23, Romanos 23, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, así estábamos nosotros, usted y yo, siendo justificados por un precio muy alto. Y entonces, ¿por qué hablábamos de pagar el precio? Siendo justificados por el sufrimiento que nos infrinja el diablo cuando nos golpee, cuando nos apalee, cuando nos dé juguete durante muchos años. No dice así. Dice que fuimos justificados gratuitamente. ¿Cómo? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su regalo, por su amor. Mediante la redención nos redimió, nos rescató, nos recuperó. Estábamos perdidos, estábamos en un hoyo, estábamos en un hueco, nos sacó de allá, ya estoy afuera. ¿Usted también? Ya no estoy en condenación, ¿usted tampoco? Dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya Cristo murió por mí, ya llevó mis pecados, ya me perdonó de ellos, ya me lavó con su sangre. Tiene que ministrarle eso a su alma si no lo cree. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación, facilitador. Oiga, este pecó, ¿sabe qué? Castigue a este. Este pecó, castigue a este. ¿Por qué tengo que castigar a otro? Porque son de la misma raza, óigame. Tienen un mismo padre, Adán, que fue el que pecó.
Él puede pagar por lo del resto, si es santo. Y eso fue lo que hizo Cristo. Siendo justificado gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. El que no confía que la sangre de Cristo lo dejó limpiecito de toda culpa, de toda condenación, de todo pecado, dentro de una iglesia cristiana, y va a vivir así. Ay, ¿cuándo era que el diablo se levanta y me ataca? Ay. Le da miedo apagar la luz en la noche. Vive con miedo de que el diablo le destruya un hijo, le apalee una hija. Vive con miedo de que el diablo lo deje sin empresa, lo deje sin familia, sin empleo. Vive a toda hora lleno de temor. Eso le pasaba a Job, ¿no? Job no podía saber lo que es la fe en la sangre de Cristo, ¿no? Usted y yo sí lo sabemos. Usted y yo sí lo sabemos. Entonces a mí la Biblia me dice que yo puedo creer que la sangre de Cristo me limpió, me justificó de todos mis pecados. Y si lo creo, puedo estar seguro también de que las consecuencias de ese pecado se tienen que ir de mi vida. No se lo voy a gritar, se tienen que ir de mi vida. Si no está la rata muerta, no está la hediondez. ¿Entiende? Si no está la inmundicia, no está el mal olor. Que eso es. Pero ¿sabe una cosa que le quiero advertir? A veces el cadáver de ese animal muerto no está, pero dejó impregnado el alma de ese cristiano, impregnado de odio, de resentimiento, de amargura. Y ahí es donde se vuelve difícil para el Señor Jesucristo obligar a un ser humano a que esté limpio de odios, de resentimientos, para poderlo perdonar. Porque el que no perdona a los hombres sus ofensas, Dios tampoco lo puede perdonar a él. Y ahí sí, está el portón abierto para que el diablo venga y juegue con él un rato, vuelve y se va. Y cuando ese cristiano está creyendo que ya va a levantar algo bien bonito, el diablo lo deja prosperar un poquito, y cuando lo ve como contento, entonces ¡pah!, le echa zancadilla, ¡pum!, al suelo, y vuelve y se va. ¿Qué será? ¿Qué será que yo, siempre que imprento algo, siempre que yo quiero hacer algo, estoy levantando y ¡pum!, al suelo? Ah, bueno, mire a ver por qué la sangre de Cristo no está activa en su vida, por qué la justificación que es en Cristo Jesús no tiene valor en su vida. Mire a ver. Eso es lo que tenemos que estar muy atentos nosotros, porque si nosotros estamos en paz con Dios, en paz con los hombres y en paz con nosotros mismos, si no hay una acusación contra nadie ni contra nosotros, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? El perdón de Dios vino, la justificación por la sangre de Cristo ya está, y las consecuencias del pecado se van. ¿Qué cosa? Se van, no pueden permanecer. No puede permanecer ninguna consecuencia del pecado sobre aquel que ya ha sido limpio de pecado. ¿Sí lo entiende? Eso es importante, hermano. Entonces, ¿cuántos fuimos limpios de pecado? ¿Cuántos fuimos limpios? No, pero es que ¿cuántos fuimos limpios de pecado? Ah. ¿Sabe cuál es la consecuencia? Oiga, ¿sabe cuál es la consecuencia de esa fe suya? Que cualquier situación que se esté dando, que no esté de acuerdo al diseño de Dios, se tiene que ir. Cualquier cosa que haya venido a su vida como consecuencia del pecado, hoy, ahora se tiene que ir. Porque usted ha creído en Jesucristo como su Redentor y en la sangre de Jesús como aquella que te justificó, aquella sangre limpia, pura, que te dejó libre de pecado y de sus consecuencias. Así que tú te puedes poner de pie y empezar a decirle a esa enfermedad: te vas de mi vida porque no puedes estar en mí. Si la sangre de Cristo me limpió el pecado, tú no puedes estar en mi vida, estás ilícitamente. Escuche esto, hay males
hay desgracias, hay maldiciones en la vida de los cristianos ilegalmente, pero siguen ahí porque el cristiano no sabía la verdad, porque el cristiano no conoce la verdad, porque el cristiano todavía le sigue dando poder, le seguía dando poder al diablo, abriendo su boca y diciendo, es que el diablo me atacó. Ah, sí, tengo derecho a atacarlo. Si ella cree que tengo derecho a atacarlo, pues lo ataco. ¿Cuántos están entendiendo eso? Pero cuando usted sabe que si no está el pecado, la maldición del pecado tampoco puede estar, usted se va a levantar en esta hora y le va a decir a cualquier consecuencia de pecado, maldiciones financieras, óigame, destrucciones de familia, enfermedades, ruina, desgracia financiera, económica, lo que sea, le vas a decir, te vas, estás ilegalmente en mi vida, te vas de mi vida porque Jesucristo pagó el precio total por mi sanidad, por mi libertad, por mi provisión, por mi restauración, por todo. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.